Cuando los hijos se van. Lucy Roldán es psicóloga, ella viene a conversar con nosotros mensualmente sobre un tema en particular y el tema que ha propuesto es la vida después de que los hijos se marchan. Bienvenida, Lucy, siempre es muy chévere poder profundizar contigo estos temas y seguramente habrá alguien que nos escuche que está pasando por ese momento o pasó o lo va a vivir. Y se está preguntando cómo va a ser. Exacto. Sí, gracias por la invitación. De verdad, este es un tema que ocupa la vida de muchas familias y por eso, por la necesidad que hay, a veces las preguntas que nos hacen, pues surgió la motivación. Esto se ha descrito a veces como el síndrome del nido vacío, entendiéndose por síndrome como que va a haber un conjunto de cosas que suceden en la pareja que tiene los hijos que se van, en los hijos mismos, en la sociedad cuando ocurre que ya esta familia tiene los hijos con su proyecto de vida caminando y entonces probablemente esto coincida con un momento de la vida de los padres donde también ellos están haciendo nuevas preguntas. Es la adultez media, hablamos de 45 a 65 años muy probablemente, aunque sea un rango de error de edad amplio. De todas maneras, muchas cosas están sucediendo también para uno. Entonces, creo que la primera aproximación que debemos tener al tema es, ¿necesariamente es una crisis? ¿Hay de verdad estos sentimientos tan negativos asociados con la ida de los hijos? ¿O para algunas personas no más es que esto sucede? Entonces, ¿el planteamiento es crisis o es simplemente una etapa evolutiva, así como fue tenerlos? Claro, creo que la pregunta tiene mucho que ver también con la tal vez preparación o no que hagan los padres en el tiempo antes de que esto llegue a pasar. Pero ahí yo te haría una observación y es, o sea, una observación desde la inquietud, desde el desconocimiento. Es que tienes, di tú, 18 años de tu vida con tu hijo, ¿verdad? Con tus hijos. Digamos que 21, se fueron a los 22, tal vez a la universidad, después de la universidad. Puede ser que racionalmente nos preparemos y digamos, sí, estoy listo, cuando ellos se vayan va a pasar esto, yo voy a replantear esto, va a significar una etapa para ellos de evolución, de crecimiento, etcétera. Pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que afecta a mi sistema. De acuerdo. No solo emocional, sino a mi sistema. El sistema se tiene que reorganizar. Hablamos que en un sistema todas las partes que lo constituyen hacen el todo y que una sola parte que se mueva, entonces va a alterar el funcionamiento del todo. Verlo desde ese contexto, Clarita, es muy importante. Somos un sistema familiar y se altera y esa alteración requiere que las personas hagamos ajustes. Si la carga emocional que la persona tiene es muy negativa, esos ajustes van a ser un poco más difíciles. Cuando ha habido como esta preparación, yo sí creo que uno va como mentalmente imaginándose cómo sería, y una de las cosas que nos muestran los estudios es que, por ejemplo, es más difícil cuando se va el primer hijo y cuando ya se va el segundo o el tercero, como que cada vez se hace un poco más fácil porque ya se tiene de pronto la realidad de que no necesariamente es una pérdida. ¿Cuántas familias viven que con el hijo a la distancia la relación no solo cambia, sino que a veces mejora? Es decir, pasamos de una época que tiende a ser un poco movida emocionalmente, que es la adolescencia, y si pensamos en irse a la universidad, por ejemplo, ahí es probable que la relación con los hijos se vuelva un poco más horizontal. Ya uno confía mucho en que lo que les ha dado ya está, como que uno no tiene que estar
aprovechando cada oportunidad para dar un sermón o para simplemente corregir, educar o corregir, sino que puede ser una aproximación más desde cómo te sientes, el hijo también preguntarle a uno, no solo por la descripción de lo que está sucediendo, sino cómo uno se está sintiendo. Entonces yo sí creo que hay una oportunidad. Para algunas personas es claro que esto se va a vivir como una pérdida, y de todas maneras, sea que se viva así o que se viva con relativo entusiasmo, hay una tarea de reinvención de los padres que se quedan. Ahora, ¿cómo se manifiesta, antes de que entremos con el resto del tema que lo vamos a desarrollar, pero cómo se manifiesta esa sensación? Puede ser que de depresión, puede ser que de tristeza por un tiempo en los padres, si es que ellos no están preparados emocionalmente y no hicieron esa planificación en el tiempo de visualizar e imaginar a su hijo en una nueva etapa y hacer que no sea crítico, sino evolutivo, como tú misma lo describiste. Yo diría que son algunas manifestaciones. La primera tiene que ver como con esa sensación de que me quedé sin algo que hacer, sin algo en donde poner mi tiempo y mi energía, porque la realidad con hijos en casa siempre hay mucho tiempo que gira en torno a ellos. Así tú estés trabajando, todo tu día gira en torno a ellos. Entonces, en esa liberación del tiempo, como que la persona no se halla. Por eso se habla tanto de que la sensación es como de vacío, como que me quedó mucho espacio, mucho tiempo que yo antes lo llenaba en la atención o en la preocupación hasta que haya en la casa lo necesario para el diario vivir. A veces también se manifiesta con una serie de preguntas como existenciales. ¿Qué puedo hacer? Como en qué voy a ocupar yo mis días. Entonces, el sentimiento puede ser no tanto de tristeza, sino como de una incertidumbre grande de este tiempo que yo ocupaba en función de mis hijos, ahora en qué lo voy a ocupar, y no saber. Esa incertidumbre. Esa incertidumbre sería como el otro sentimiento. Muy importante que hay que reinventarse, porque ese tiempo que se destinaba a la vida de la familia en función de cada uno de sus hijos, yo creo que hay que como conscientemente ponerlo en otro lado. Y lo que ve la literatura, y esto me parece importante porque cuando se pregunta, ¿existe de verdad el nido vacío? Para algunas personas es la respuesta, pero para otras no. Para otras, curiosamente, se vive desde una emoción más positiva, y es que como que se cumplió la misión, ya le di las herramientas a este hijo para que vuele solo, y estoy en un momento de reencontrarme con mi pareja, como un segundo noviazgo se habla, o de un proyecto de vida. Es también el momento evolutivo de 45 a 65 años, donde la mayoría de los adultos hacemos preguntas y que se describen como una etapa de darle al mundo algo, ya no como pedirle al mundo algo, ya no es como yo qué voy a hacer, yo qué voy a alcanzar, sino cómo yo voy a devolver un poco lo alcanzado. Entonces, la otra manifestación, como digo, no negativa, es alrededor de que este espacio liberado se torne en una dirección más hacia qué voy a hacer, que vaya en función como de hacer el mundo a mi alrededor un poquito mejor. Claro, y de pronto también como reencontrarse, ¿no? Porque tal vez ese tiempo, esos 20 años, fueron muy, tú lo dijiste, dedicados y orientados a los hijos, pero tal vez quedaron ciertas pasiones, y con esto me refiero a dones o talentos, claro, ocultos o por ahí guardados. Que dejaron atrás porque no eran la prioridad.
tu pregunta me hace pensar en cuáles son esas vulnerabilidades para sí experimentar esto como un vacío, y una de ellas es que todo tu proyecto de vida un poco haya sido alrededor de los hijos en exclusivo. Algunas personas tienen esto, como que su manera de ejercer la paternidad y la maternidad es dándole casi que la exclusividad del tiempo y del espacio de la vida a ese proyecto que es formar los hijos, pero se dejan de lado como todas las necesidades individuales, a veces simplemente porque uno no se pone como una prioridad, otras veces es porque las circunstancias así lo requieren. Pero bueno, en estos casos donde el hecho de ser padre o madre ha tomado un porcentaje muy alto de la vida, es cuando es más probable eso. Cuando se tiene un apego muy inseguro, es decir, cuando uno tiene mucha angustia frente a que al hijo se vaya, o porque siempre vemos como la angustia de separación de los hijos hacia los padres, pero también hay angustia de separación de los padres a los hijos, especialmente cuando uno ha depositado en ellos como que es ese hijo el que me apoya, ese hijo el que me escucha, ese hijo el que me enseña la tecnología, ese hijo el que de algún modo yo me apoyo mucho en él. Entonces si se va, como que me quedo mal, porque hay un montón de cosas que no puedo resolver. Claro. Cuando no tengo muchos otros apoyos, sino como que me volqué mucho, la familia fue muy cohesionada, pero muy poco alimentada de un ambiente social o de familia extensiva, claro, también ahí es un poco más difícil. Claro, y de todas formas me imagino que hay casos y casos. Por ejemplo, cuando el hijo o los hijos se van y hay solo padre o solo madre, me imagino. Debe ser también más fuerte la pérdida, porque ahí ya hubo una pérdida previa, por ejemplo. Así es, y también se ha estudiado que las mamás en general tienden a experimentar más esto, y tiene lógica. En particular, si ha sido una madre que se ha dedicado exclusivamente al crecimiento y de los hijos y al hogar, porque es probable que sí, que las otras áreas de su vida hayan quedado un poco como a la espera de poder dedicar tiempo a otras cosas. Entonces, no son leyes, pero de algún modo tenemos como una orientación aquí en decir, a ver, esta es una etapa evolutiva tan importante como el nacimiento de los hijos o como la jubilación. El estado emocional en el que uno se encuentra cuando eso ocurre va a ser clave. Y esta preparación mental de la que tú hablabas, creo que también es como que hay veces donde uno como que se va mentalizando en que este hijo ya tiene las herramientas, confío en que va a ser bien este nuevo rol, que es de pronto ser estudiante, o si es que se fue de la casa porque se casó. Cualquiera que sea la circunstancia, el nido vacío es cuando los hijos se van. Claro, me imagino que también toma una importancia el ingrediente cultural y cultural familiar, digamos, en ese espacio me quiero referir. Como cuando es una familia que siempre las personas se han quedado, cuando han salido de casa únicamente para el matrimonio, cuando normalmente no se han ido a otros países a estudiar, sino como cuando son hogares tal vez un poco más aprehensivos, si le quisiera poner un calificativo. Me imagino que ahí también el dolor puede ser fuerte, o puede haber dolor en lugar de... Claro, o hay mucha pregunta de si debía haber permitido eso, cuestionamientos, que creo que sí es válido, que cuando en una familia hay como una habituación a que los hijos se vayan, por ejemplo, a estudiar a otro lado, esto va permitiendo como que hasta por lo que uno ve de cómo están enfrentando las familias alrededor de uno esta nueva etapa, que como decía, para algunas familias, y creo que es un mensaje claro a dejar, no tiene que haber angustia. A veces hay un acercamiento de la pareja porque es natural que se
vivió en función mucho del crecimiento de los hijos, entonces ya no nos mirábamos tanto. Ese es un tema muy interesante porque es el reencuentro con la pareja, es el reconocimiento. Sí, y que también puede pasar, y está descrito que si la pareja vivió mucho, como que lo que teníamos en común eran nuestros hijos, cuando los hijos se van también puede haber una ruptura. Entonces, importante que nos situemos en que, uno, ¿cuál es la situación particular por la que yo estoy atravesando? ¿Cómo vivo este momento? ¿Lo vivo con angustia o lo vivo como la invitación a que me voy a reinventar, a que voy a establecer nuevas rutinas? Porque esa es la manera como lo enfrentamos, estableciendo nuevas rutinas que tal vez incluyen esa conversación con los hijos cada cierto tiempo. Nos ponemos cita todos los domingos para una conversación, digamos, donde nos podamos mirar. Cualquiera que sean las estrategias que desarrollemos para mantener viva la comunicación y que esto se viva como un cambio, no necesariamente como una pérdida. Que no se convierte en un drama. Hay algo que pienso desde la perspectiva de madre joven, de jóvenes, mejor dicho, no de madre joven, de madre de niños. Y es como esa conciencia de que finalmente a diario técnicamente los estamos criando para que ellos puedan ser autónomos. Y lo conversaba hace un par de programas con otra especialista y hablaba sobre la autonomía. Entonces, si también nuestro propósito como papás es darles todas las herramientas para que ellos sean autónomos, entonces a la hora de la hora, cuando deciden hacer uso de esa autonomía y partir, entonces nuestra sensación y nuestra emoción debería ser como de un logro más. Es como logré que él fuera capaz de, bajo sus propias herramientas y principios emocionales, psicológicos, etcétera, se pudiera ir y sintiera que ya era una persona que podía lograrlo solo. De hecho, esa es mi vivencia. Yo he tenido la suerte de hijas que se han ido las dos, alguna ha vuelto en algún momento y también ahora está a punto de volverse a ir, y a nosotros, en vez de producirnos mucha tristeza, que no es que no nos haga falta, por supuesto, hay momentos donde nos hace falta, pero el pensar en que está buscando sus sueños, que está siendo autónomo ese hijo, que está siendo capaz de volar solo y que para eso es que los hemos educado, entonces da mucha satisfacción. De nuevo, es una invitación a mirar esto no como un vacío existencial necesariamente, sino como una etapa del desarrollo que nos trae desafíos a todas las partes, insisto, porque son las preguntas de qué pasa en mí, qué pasa en mi pareja y qué pasa con cada uno de mis hijos que se van. Cómo cambia la relación y cómo ese cambio puede verse de una manera constructiva y verse como una nueva fase de nuestro interactuar, tal vez en una postura más horizontal, que siempre con los hijos estamos, como dije antes, con preocupaciones y aprovechando cada oportunidad para formar, para mandar un mensaje, y tal vez en este momento seguir acompañando, sí, en cualquiera que sea la elección que ellos han hecho, pero acompañando desde una postura hasta nosotros aprendiendo de ver ellos cómo se desarrollan y cómo les da a ellos tranquilidad saber que nosotros no estamos sufriendo. Qué importante esto último que dijiste, que ellos tengan la noción de irse dejando a sus papás tranquilos y no con un drama, una tragedia, una crisis, con un llanto profundo, porque eso genera pues mucho malestar para quien se va. Dificulta en estudios de adaptación de hijos que se van a estudiar al exterior. Una de las cosas que se ha encontrado es que si los hijos saben que sus padres están tranquilos, ellos van a tener como un colchón emocional mucho más grande que si saben que sus
padres están pasándola muy mal porque ellos no están en casa. Increíble, ¿no? Cómo los hijos están conectados, estamos conectados con nuestros padres. Y nos volvemos un poco... Sí, es como un hilo un poco invisible, pero ahí está y pesa sobre el futuro desarrollo de esa nueva etapa de ese hijo. Entonces, ver esta etapa del desarrollo como una oportunidad va a ir en bien de nosotros y, por supuesto, de los hijos que se van. Qué tema tan interesante. Entonces, no es un mito, existe el nido vacío. Existe. Y hay literatura científica al respecto. No para todos. Se basó mucho en la descripción de qué sucede. Así como el nido se llena con la llegada de los hijos, es cierto que al no estar, ya, pero no es como se pensaba tampoco que es como un cuadro clínico, no, es simplemente una etapa del desarrollo. Correcto. Es decir, no tiene que ser una crisis, eso es lo que aclaramos, no tiene que ser una crisis, es una etapa del desarrollo y como todas las etapas nuevas del desarrollo trae desafíos y creo haber dado pues algunas herramientas que permiten el crear nuevas rutinas, el establecer esa comunicación con los hijos que se van. Es una nueva comunicación porque los dos estamos aprendiendo a vernos ya sin la cotidianidad y tal vez aprovechar ese momento que nos vemos porque también hay una bondad de no tener la cotidianidad. Tal vez no hay ese retar permanente o por el orden o por cosas que ya a uno no le ocupan cuando hablas con tu hijo una hora detenidamente. Lo que te preocupa de él no es como si tiene el cuarto ordenado. Entonces, son otras cosas. Son otras cosas. Bueno, hoy hemos hablado sobre el síndrome del nido vacío, a este tema que le hemos puesto ¿y ahora qué? Cuando los hijos se van, un título que creo puede ayudar a muchas personas que nos estén escuchando o más adelante alguien le pone play a este video y puede decir, ok, el tema es reorganizar mi sistema y reinventarme. Como tú decías, preguntarnos, ¿lo voy a vivir con angustia o me voy a reinventar para vivirlo o transitarlo desde ese lugar? Lucy Roldán, psicóloga clínica, ¿cuál es tu nuevo episodio del podcast? El último ha sido un episodio muy bien recibido, es el lenguaje de las emociones. En ese lo hago yo sola. Estamos alternando a veces con invitados, otras veces yo sola, pero una invitación a que lo escuchen. Mundo Interior Podcast está muy chévere. Excelente, gracias Lucy por estar aquí con nosotros hoy. Siempre es chévere conversar contigo.